Hola estudiantes de Psicología 1, soy Julieta Malagrina, profesora adjunta de esta materia. En esta clase y la siguiente nos ocuparemos de explicar las condiciones sociohistóricas y epistemológicas del surgimiento de una de las primeras tradiciones de la psicología del siglo XIX, la llamada tradición experimental alemana, correspondiente a la unidad 2.1 del programa. Prestamos atención al título de la unidad 2, presenta los plurales que anticipó la profesora Ana Talac en la unidad 1. A partir de la modernidad hubo tradiciones que favorecieron el surgimiento de varias psicologías en la última parte del siglo XIX y que intentaron cumplir con los requisitos científicos definidos por estas sociedades. El título de la unidad 2.1 dice Tradición experimental en Alemania. Nos da una pista de que no será la única forma de hacer experimentación psicológica. Leeremos un capítulo de Kurt Danziger escrito en 1990. El autor planteó que es un mito que la experimentación psicológica sea inaugural y exclusiva de la psicología alemana de Wilhelm Wundt. La comparó con otras formas típicas de investigar de la época y probó que la experimentación, como todo en psicología, no se da en un vacío social, toma la forma de las costumbres de la sociedad a la que pertenece y de una ciencia legitimada por esa sociedad. La idea general que ustedes vieron en los orígenes sociales de la psicología con el mismo autor en la unidad 1 se particulariza aquí con la categoría de experimentación. A esa lectura la vamos a enriquecer con algunos aportes de un texto de Saulo de Freitas Araujo de 2009 para entender el proyecto general de la obra de Wundt y unos párrafos de un texto fuente escrito por Wundt de un momento clave de su obra. ¿Por qué llamamos tradiciones a los primeros desarrollos psicológicos de fines del siglo XIX? En la unidad 1 mostramos que para conocer una psicología no alcanza con definir un objeto y un método, sino caracterizar su contexto de producción. Desde la sociología del conocimiento entendemos por tradición a las costumbres, significados y expectativas compartidas dadas por sentados en la sociedad. Para Danziger, Wundt tomó las costumbres de los institutos de investigación de las universidades alemanas. Los objetivos de conocimiento de los investigadores se arraigaron en las tradiciones prácticas materializadas en los conocimientos y los métodos de la fisiología alemana, poniendo el foco en el funcionamiento y en los procesos de la mente. Con los intereses intelectuales constituyó un único complejo cultural que fortaleció la psicología como una disciplina científica. Danziger utiliza el concepto de encarnaciones históricas para mostrar esta lógica de continuidad. Veremos luego que hubo modelos alternativos de experimentación basados en la física, en la biología evolucionista o en la neurología. Pero para Danziger, Wundt tuvo un papel en la constitución de la psicología moderna porque supuso un cambio histórico en la institucionalización de una comunidad de investigadores. La organización de la comunidad científica de Leipzig muestra la estructura social presente en este tipo de investigación experimental. Para Danziger, la comunidad académica de Leipzig se destacó en iniciar un programa sistemático en investigación psicológica, integrado por el Instituto de Investigación, el laboratorio, la revista y la formación de investigadores. Pero ¿cuáles fueron esas costumbres investigativas alemanas? Danziger señala que el trabajo en equipo hizo que sea una empresa común, colaborativa para producir nuevo conocimiento. En el experimento había una división de roles. Estaban diferenciados en sujeto de la investigación, que era fuente de datos, y el investigador que tenía control del experimento. Los estudiantes participaban de los experimentos en ambos roles, porque eran roles intercambiables, no eran permanentes. De hecho, Wundt fue fuente de datos porque era más difícil
ser fuente de datos para no contaminar el experimento. Los actores podían entrar al experimento con la identidad social que tenían fuera de él. Esto estaba facilitado por el objeto de estudio del experimento, ya que los sujetos eran ejemplos de procesos generales característicos de la mente humana normal y madura. En los experimentos se podían investigar sensaciones, percepciones y representaciones en profundidad desde su inicio y durante el curso de esos procesos psicofisiológicos que eran medidos con los instrumentos de bronce. Así, Danziger confrontó los mitos simplistas de origen de la psicología provenientes de la perspectiva ahistórica de la sociología de la ciencia positivista. Wundt no fue el padre de la psicología experimental. Vimos que Danziger dio valor al esfuerzo colaborativo múltiple de la comunidad científica. No fue por crear un laboratorio. Danziger presentó además evidencia de experimentos de psicología previos y contemporáneos a Wundt. Wundt no fue iniciador de la identidad profesional del psicólogo moderno, era opositor a la separación filosofía y psicología, no participó de la Sociedad de Profesionales de Psicólogos Alemanes y la psicología experimental era una pequeña parte de su trabajo. Tampoco hubo una hibridización del rol de psicólogo como se intentó instalar desde una teoría individualista del cambio histórico, sino una construcción colectiva del rol del psicólogo. Araujo entiende el papel de Wundt en la constitución de la psicología moderna desde su proyecto científico general. Desde la perspectiva de la historia filosófica de la psicología, afirma que Wundt, como la ciencia alemana, valoró la filosofía. Tenía pasión por conocer y por el saber organizado. Entonces, su psicología no debía estar aislada del resto de las ciencias ni ceder a las pretensiones científicas. Pero si quería que la psicología sea una ciencia, Wundt tenía que refutar a Kant, que había afirmado que la psicología era solo una antropología descriptiva y no una ciencia autónoma porque carecía de formas de medición objetiva. Wundt lo resolvió utilizando la metodología de la investigación empírica. Los instrumentos de bronce fueron facilitados por las formas de la experimentación objetiva de la fisiología, ya legitimada como ciencia. El método definía la psicología como ciencia. La psicología era la ciencia de la experiencia inmediata. Exploraba la experiencia psicológica propiamente dicha, que permitía la experimentación y la medición de procesos psicofisiológicos. Al estudiar la experiencia, Wundt se oponía a considerar la mente como una sustancia, ya sea espiritual o material, que no permitía la experimentación. Araujo se pregunta si hay continuidad o discontinuidad al interior de la obra de Wundt. Wundt primero se interesó en una psicología experimental para procesos individuales con una psicología fisiológica entre las ciencias de la naturaleza y las del espíritu. Unificó el método experimental con la conceptualización de la experiencia y viró completamente hacia la observación e interpretación hermenéutica de la psicología de los pueblos, o los sucesivos desarrollos psicológicos de la obra de Wundt, estamos hablando de 50 años de producción, se entienden y unifican si se atiende a su proyecto filosófico más general. Araujo afirma que los tres grandes momentos de su obra responden a un sistema psicológico global y coherente cuyos cambios posteriores no alterarían la unidad esencial del proyecto. Pone el acento en que hay dos formas de estudiar la complejidad humana según la delimitación del objeto.
Solo una parte de la psicología es factible de ser explorada por la experimentación, profundización que respondería a los primeros tiempos de su producción. La experiencia inmediata es compleja, la psicología entonces no puede ignorar esa complejidad porque se interesa por esos procesos subjetivos. El dato nunca tiene valor solo ni aislado, es necesaria la interpretación de los datos y eso facilita la posibilidad del uso de la hermenéutica. La psicología es la ciencia empírica que más contribuye a la investigación de los problemas generales de la teoría del conocimiento y la ética para Wundt y por lo tanto contribuye al desarrollo de la filosofía. Su interés primero. Araujo plantea que este panorama general de la psicología científica de Wundt fue descuidado, porque se desconocían la totalidad de las fuentes, porque eran ajenas las terminologías del autor y de la tradición, y porque descuidaron su proyecto filosófico. El proyecto filosófico consistía en un sistema metafísico universal basado en los resultados empíricos de todas las ciencias, entre ellas la psicología, pero ordenado por los intereses y los supuestos filosóficos. Con la reflexión sistemática de la filosofía, la psicología tendría la ventaja de no caer en contradicciones ni en posiciones ingenuas. La psicología como ciencia empírica estudiaba la experiencia como un conjunto unitario y coherente, que podía ser elaborada científicamente a partir de dos puntos de vista que eran asimétricos, y esto era lo que justificaba la diferencia epistemológica entre la psicología y las ciencias naturales, y también eran complementarios, o sea que ambos saberes no competían entre ellos. Entonces, por un lado, desde un punto de vista, las ciencias naturales, desde la experiencia inmediata, indirecta y externa, tenían el conocimiento conceptual objetivo y estable sobre los objetos del mundo exterior. Y la psicología, desde la experiencia inmediata e intuitiva, sin mediación, permitía que cada uno de nosotros tengamos acceso directo a nuestra experiencia subjetiva. Entonces, Wundt habilitó a una dualidad metodológica en la investigación psicológica. Como para Wundt, dijimos, la psicología era una ciencia empírica, sus métodos no diferían de los estudiados en ciencias naturales, eran estudios complementarios, estudiaban la experiencia de distintos puntos de vista. Por lo tanto, las ciencias empíricas, ya sean ciencias naturales o las psicológicas, podían experimentar u observar. Experimentar suponía la interferencia deliberada del investigador, la manipulación del inicio, la duración y el modo de presentación de lo investigado. Observar sería la aprehensión de fenómenos u objetos sin ninguna interferencia por parte del observador. Por lo tanto, Wundt transportó la dualidad metodológica de las ciencias naturales a la psicología para investigar las leyes generales de la vida mental. Dividió el trabajo según las posibilidades de aplicación de cada método, por lo tanto, experimentó para la psicología individual, fisiológica o experimental, y observó para la psicología de los pueblos. Atendamos al método experimental. La experiencia dijimos que es compleja, a la vez externa e interna, pero ¿podemos acceder a la observación pura de nuestra propia experiencia subjetiva? Ya desde Elementos de Psicología Fisiológica en 1874, Wundt afirmaba que los hechos mentales eran un conjunto de procesos mentales complejos. No podemos acceder a la observación pura de nuestra propia experiencia subjetiva, decía, porque es
ilusoria. Wundt rechaza el concepto tradicional de introspección. No podemos auto-observarnos porque nuestra atención produce modificaciones en los fenómenos, los deforma, los modifica. La observación pura es imposible dentro del dominio de la psicología individual. Entonces, restringe el concepto de introspección, genera una nueva categoría. Dice que debe mejorarse la observación mediante el control experimental desde las condiciones externas del experimento para poder limitar los riesgos de esa observación. Entonces restringe el concepto de introspección creando una categoría más precisa y más limitada que va a llamar percepción interna, que sería un proceso interno observado bajo las restricciones artificiales y ciertas condiciones del método experimental. Por ejemplo, la limitación del tiempo de reacción. No dejar que el sujeto responda si pasaron demasiados segundos como para que en vez de responder por su sensación esté haciendo asociaciones retrospectivas utilizando la memoria. ¿Cuándo usaba la observación? La usaba con la psicología de los pueblos, como única alternativa metodológica posible para ser utilizada en los fenómenos culturales y colectivos como el lenguaje, el mito, las costumbres y las religiones de los pueblos. Eran productos mentales surgidos a lo largo de la historia, estables e independientes del observador, pero a la vez inaccesibles al método experimental. Wundt decía, no son verdaderos objetos, pero poseen el carácter de ser objetos psíquicos persistentes e independientes del observador, y se desarrollaron en la historia de la humanidad. Entonces, la observación e interpretación de esas diferencias históricas por vía de la hermenéutica, escuchando las diferencias de esas particularidades de cada uno de los pueblos, eran la única alternativa metodológica posible por ser fenómenos culturales y colectivos. Se trataba de procesos mentales complejos e históricos. Dijimos hoy que había características de la estructura social de la Academia Alemana que favorecieron la particularidad y la solidez de la psicología de Wundt. Veremos ahora dos principios fundamentales de la psicología de Wundt que sostuvieron epistemológicamente la idea de una autonomía de la psicología como ciencia. El primero es el principio del paralelismo psicofísico. Wundt se mantuvo en la tradición filosófica de su época y planteó que no se podía reducir lo mental a lo físico. Esto estaba sostenido en la doctrina acerca del problema de la relación mente-cuerpo, sostenida en la hipótesis de cierta armonía preestablecida. Entonces lo psíquico y lo físico eran procesos paralelos que no interactuaban entre sí y que no podían ser reducidos uno al otro. Con esto, Wundt intentó superar el monismo naturalista y el dualismo clásico de sustancias. Como la experiencia, según Wundt, podía ser conocida desde una perspectiva objetiva o subjetiva, podía ser que algunas partes de la experiencia mediata tuviera correspondencia o correlación con la inmediata, pero no reducida una a la otra, ni causada una por la otra. Wundt escribió, a cada evento psíquico corresponde un proceso físico. Por lo tanto, quedan legitimados ambos conocimientos como únicos. La psicología tendría autonomía epistemológica. El segundo principio que fundamenta la autonomía de la psicología como ciencia
es el principio de la causalidad psíquica. Wundt plantea que hay contenidos de la experiencia que pueden ser conocidos solo desde el punto de vista psíquico. La causalidad propia en el dominio de los procesos mentales permite la autonomía del conocimiento psicológico. O sea, ninguna otra ciencia puede llegar a ese saber. Es la psicología una ciencia necesaria. Es el principio del crecimiento o el principio del desarrollo de la mente. Supone una ley mental en donde puede generarse algo novedoso, una síntesis creativa, algo que dé origen a nuevas propiedades cualitativas, que se fusione, que genere una novedad, que se manifieste una causalidad psíquica en donde dé origen a la complejidad de lo psíquico, y esto era opuesto a la simpleza de la asociación de la tradición del asociacionismo británico. Por lo tanto, Wundt objetaba el elementarismo psicológico. Para Wundt, la experiencia era fenoménica, real, viva, activa, cambiante. Se trataba de un proceso mental. Repasamos los problemas y las categorías que organizamos en esta primera parte del tema. Para la historia de la psicología y desde las condiciones de producción del conocimiento sociohistóricas y epistemológicas, atendimos a las tradiciones y costumbres previas, pero también a las discontinuidades, a lo que fue una novedad. Prestamos atención a las ciencias que legitimaron los nuevos saberes, sobre las que se apoyaron estos primeros desarrollos psicológicos, al proyecto general, la idea de para qué hacer desarrollos psicológicos, el problema que abordó la tradición alemana de Wundt, la importancia de la tradición para la psicología moderna y particularmente la estructura social del trabajo investigativo académico. Puntualmente para la tradición de la psicología experimental en Alemania atendimos a categorías puntuales, las que favorecieron la legitimidad científica y la autonomía de la psicología como ciencia, la relación de la psicología con la filosofía y con otras ciencias, categorías concretas como la de la percepción interna, que nos hicieron pensar sobre la relación entre el cuerpo y la mente, o la experiencia inmediata en relación a lo interno y lo externo, o la psicología individual y de los pueblos en relación a la tensión individuo-sociedad, la dualidad metodológica que habilitaba el método experimental y de observación hermenéutica y el paralelismo psicofísico que permitía correrse del dualismo metafísico y del monismo energetista. Los problemas, los intereses intelectuales y los interrogantes de Wundt ¿tienen algún valor en el presente en la psicología argentina? ¿Son significativos para las psicologías contemporáneas? ¿Las psicologías actuales en la Argentina se interesan por habilitar interrogantes filosóficos? En la psicología actual, ¿hay repeticiones camufladas de ideas muy antiguas y ya criticadas? ¿Importa hoy si nuestra psicología establece vínculos con otras ciencias? Por ejemplo, podemos ver la Ley Nacional de Salud Mental, que rige nuestra práctica actual, indica el trabajo interdisciplinario entre los profesionales de la salud. ¿Les interesa a las psicologías actuales las condiciones del saber científico? ¿Se preocupan por no caer en contradicciones, dogmatismos, incoherencias o en presentar conocimientos de manera ingenua o desarticulada? Los psicólogos hoy debemos poder dar cuenta si ejercemos o no una ciencia. Por ejemplo, podemos ver la acreditación de nuestro título universitario o los debates respecto de la ley de educación superior que rige nuestros estudios en la universidad pública. Se canceló la discusión de la psicología como ciencia de la naturaleza y ciencia del espíritu. Según estos debates hay problemas actuales en los que podríamos intervenir o no,
O podríamos ver también debates respecto a las incumbencias profesionales de nuestros títulos. ¿La psicología hoy debe tener un solo método de estudio o los puede instrumentar según el foco de problemas o la perspectiva de interés? Podemos ver, por ejemplo, el código de ética de los psicólogos y las psicólogas vigente. ¿La psicología local tiene solo intereses profesionales ligados a las prácticas de intervención o considera ejercicio de su profesión la investigación, la docencia, la capacitación, etc.? Podemos ver la ley de ejercicio profesional de las psicólogas y los psicólogos o ver el valor social y académico del título de profesor o de profesora de psicología. Bueno, te invito a que hagas vos tus propios interrogantes en función de las categorías y de los problemas que estudiaste con este autor en relación a tus intereses. La clase próxima trabajaremos la segunda parte del tema. Revisaremos la estructura social de la experimentación en psicología, nuevamente el capítulo 4 de Kurt Danziger, atendiendo a la comparación entre los tres modelos experimentales en psicología según la diferente situación social. Prestaremos atención a la relación entre los actores intervinientes, los objetivos del experimento, cómo nombran las distintas tradiciones a los sujetos y las perturbaciones o consecuencias no deseadas por el experimento. Les esperamos. Muchas gracias.